Estamos en proceso de transporte de sistema acuático y estamos recién armando en flujo a través de medios permeables y estamos recién hablando acerca de armando la ecuación diferencial. En el video anterior eh, se identificó que la porosidad es un factor, es una variable propia, una de las propiedades del suelo que es relevante para efectos de poder caracterizar los procesos de transporte, ¿ya? Y en particular vimos que la masa tiene que ser, dada que la definición de la concentración en volumen de masa del soluto dividido por el volumen del solvente, pero agua, no agua más piedra. Entonces, cuando estamos hablando de la masa total, hay que considerar el efecto de la porosidad que nos dice cuál es la fracción del volumen que efectivamente puede ser ocupada por agua, ¿ya? Y de igual forma aparece la porosidad en el lado de la difusión, porque nos representa el hecho la, que no toda el área de escurrimiento va a ser el área física de dimensiones de X, de Y, Z, sino que solamente una fracción de esa área es es la donde efectivamente va a ocurrir el proceso de difusión, ¿ya? Entonces hay que verse la porosidad en este lado y en este otro lado, y acá. Y en el video anterior yo dije que era directamente el coeficiente de difusión molecular, ¿ya? Entonces, D es el coeficiente de difusión molecular, ¿ya? Y eso que es una pregunta, así que efectivamente tenemos que ocupar el mismo que aparece no sé, de Wikipedia, ¿ya? Y la respuesta es no, no. ¿Por qué? Tomemos de nuevo nuestro punto, tomamos un volumen de control. Este volumen de control va a estar contenido por varios granos de diferentes formas, ¿ya? Y, bueno, evidentemente todos estos granos de acá no es algo que se vea en el proceso de difusión de esta ecuación, porque nosotros estamos resolviendo para la concentración que está más o menos promediando o sea, si bien nos ponemos foco solo en el agua, estamos trabajando sobre un volumen de control que promedia sobre la existencia de todos estos granos, ¿ya? No resolvemos el flujo al interior de cada uno de estos granos. Si quisiéramos resolver qué es lo que está ocurriendo con el proceso, con los procesos de transporte a través de cada uno de estos granos, de los poros dados por los granos, ahí se tendría que resolver las mismas ecuaciones de Navier-Stokes en régimen laminar para un flujo que es bastante tortuoso. Pero cuando esta cuestión que nosotros, y en esa escala ocurre efectivamente el proceso de difusión molecular. Sin embargo, cuando estamos hablando de esta escala más bien macro, donde tenemos una propiedad y que estamos englobando todo lo que es la existencia de los granos solamente en grandes parámetros, lo que tenemos que pensar es qué es lo que pasa si es que yo tengo un punto de partida acá y tengo un punto de partida aquí, ¿ya? Y si queremos efectivamente calcular cuál es los gradientes de la concentración entre estos dos puntos de acá, lo que necesitamos conocer es qué es lo que pasa con el DCA de X, que son los que me dicen cuál es el flujo de concentración entre este punto de partida y este punto de término. La distancia X es una distancia lineal, ¿ya? Que va entre estos dos puntos de partida. Imagínense que estos puntos de acá son nodos de una grilla numérica, ¿ya? El eje X de esta grilla numérica, que está un poco chueco, es un eje que va en línea recta entre el nodo 1 y el nodo 2, ¿ya? Sin embargo, cuando ahora comenzamos a ver el detalle, vemos que la masa que inicialmente estaba por aquí, eventualmente puede pasar por aquí, pero se da una vuelta más larga, ¿ya? Ahí grafiqué un camino que es relativamente pequeño, ¿ya? Pero eventualmente yo también podría tener la posibilidad de que exista una difusión a través de ese otro camino. O me voy por acá arriba, ¿ya? O me voy por acá arriba, ¿ya? Entonces, la trayectoria que tiene que haber entre dos puntos A y B, puntos A y punto B, la trayectoria que existe entre estos dos puntos de acá,
si bien desde el punto de vista del eje de coordenada que nosotros tenemos de X, de Y, de Z es una línea, en la realidad el camino que tiene que recorrer la masa para ir desde el punto A hasta el punto B no es una línea, sino que está fuertemente influenciado por la presencia de estos grados. ¿De acá? Entonces tenemos que la trayectoria entre A y B, digamos así, el eje X, no es una recta, sino que está influenciada por la tortuosidad del suelo. ¿Ya? Y en particular nosotros podemos decir de que si es que L eh, es el camino eh, tortuoso, podemos definir entonces que la tortuosidad va a ser igual a nuestras distancias en el eje X dividido por este camino efectivamente que es el que recorre, y esta tortuosidad termina siendo un número que es menor que 1. ¿Ya? Entonces, ahora vemos, tenemos que el flujo másico, según X, lo podemos escribir como menos n por este coeficiente de difusión, que lo voy a llamar comillas, por lo sea de X, ¿ya? Queremos identificar cuánto vale este coeficiente de difusión que necesitamos para escribir de acá. Tenemos que reconocer que esta difusión efectivamente va, va a ser de alguna manera también proporcional aparece o mejor dicho, los gradientes, me olvido del área, ¿ya? Va a ser igual a un coeficiente de difusión que es efectivamente molecular, pero que mido los gradientes no a lo largo de esta distancia X rectilínea, sino que a lo largo de esta distancia que está modificada por la tortuosidad. ¿Ya? Entonces, este D efectivo, que sería D efectivo, este D efectivo es el coeficiente de difusión eh, efectivo, ¿ya? O real, que incluye el efecto de la tortuosidad, y se puede ver de que este coeficiente de difusión efectivo se puede escribir como la tortuosidad por el coeficiente de difusión molecular. 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 ¿Ya? Donde la idea es que si yo tomo los gradientes de la concentración en este eje, que es una rectilínea, lo tengo que multiplicar por un coeficiente de difusión que es un poco menor, ¿ya? Que el coeficiente de difusión molecular, porque este coeficiente de difusión molecular actúa sobre una línea que es más larga, sobre una trayectoria que es más larga que la que efectivamente ocurre en el eje X, y de esta forma nosotros tenemos que el coeficiente de difusión que se ocupa en la ecuación de difusión en un medio permeable no es el coeficiente de difusión molecular, sino que es este coeficiente de difusión que es efectivo, que incluye el efecto de la tortuosidad, y es un número que es menor que el coeficiente de difusión molecular, que incluye la tortuosidad, para precisamente reconocer el hecho que la trayectoria entre A y B no es una rectilínea, sino que está fuertemente condicionada por la tortuosidad del medio poroso. ¿Ya? Existen diferentes modelos para cuantificar la famosa propiedad de la tortuosidad, que ahora pasaría a ser una propiedad del suelo, una propiedad del suelo, y en general todos estos modelos dicen que la tortuosidad depende de alguna manera de la porosidad. ¿Ya?
proporcional a la porosidad cuadrada, por un coeficiente, por lo que sea. Y ahí hay harto espacio para, para poder representar. Eh, pero sí aparece un segundo efecto. Entonces, estamos solamente en la ecuación de difusión. Tenemos que una primera modificación es que aparece la porosidad en los cambios temporales de la masa. Aparece la porosidad para reconocer el hecho que la difusión ocurre no sobre todo el área física, sino que sobre todo sobre un área más bien el área que está dada por el espacio donde efectivamente puede ocurrir la difusión. Y además hay que ocupar un coeficiente de difusión que tiene que ser corregido, que no es el coeficiente de difusión molecular, sino que es un valor que es menor, que tiene que estar corregido por efecto de la tortuosidad, que me reconoce el hecho que la trayectoria que entre el punto A y B no es una rectilínea, según el eje X, sino que es una vuelta un poco más larga producto de la existencia de los granos. Eso, nos vemos, chao.